Bueno, obviamente todos sabemos para lo que es una campaña. Una campaña es para la predicación del Evangelio, para que el Espíritu Santo manifieste su poder, su gloria, que almas puedan llegar a la presencia de Dios. Y cuando encaré acá en la iglesia, lo primero que dije, bueno, vamos a hacer una campaña. Lo pospusimos hasta un fin de semana largo como lo es ahora, por cuestiones de tiempo, para que todos podamos disponer de tiempo para poder llegar, para poder prepararnos, para recibir lo que el Espíritu Santo quiere hacer, quiere derramar. Y obviamente el trabajo es arduo, obviamente no es de un día para el otro, obviamente lleva su tiempo, lleva trabajo, lleva esfuerzo, y soy consciente de eso y somos conscientes de eso. Pero la razón por la que comenzaba a proyectar esta campaña, más allá de que creo que hace un mes se lo venimos anunciando, cuando comenzaba a buscar la forma de promocionar, de publicitar, por así decir, de anunciar esta campaña, buscaba, bueno, ¿de qué es esta campaña? ¿A qué apuntamos? ¿Qué queremos? ¿Qué eslogan le ponemos? ¿Qué se va a predicar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a esperar de una campaña? ¿Qué es lo que queremos lograr con esta campaña? Y no quería caer, en base ya también a lo que hablé y prediqué la semana pasada, y venimos predicando desde siempre básicamente, no quería caer en la típica campaña de poder, campaña de milagros, más allá de que obviamente creo y quiero y queremos y creemos que Dios puede y quiere hacer milagros y manifestar su poder, pero no quería vender, entre comillas, el milagro, no quería chamullar, si se me permite el término, con el milagro, con el poder de Dios. Porque iría en contra, por ejemplo, de lo que prediqué la semana pasada, lo que hablé la semana pasada. Creo y creemos en el poder de Dios. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros, prodigios, maravillas? Creemos en el poder de Dios. Creemos en el poder de Dios. Pero lo que predicamos es el Evangelio del reino. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús murió para darnos vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna, vida en abundancia, vida eterna. Lo que predicamos es la vida eterna. Repito, lo que predicamos es la vida eterna. Dios no vino a mejorarte el nivel de vida, Dios no vino a mejorarte la calidad de vida. Porque si Dios permite que termines muriendo de una enfermedad terminal, está en su soberana voluntad que Dios así lo permita. Si Dios permite la enfermedad, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendeciremos a Dios, bendeciremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Entonces, si Dios permite la enfermedad, si Dios permite la crisis económica, la crisis familiar, si Dios permite los problemas, las adversidades, las circunstancias, bendeciré el nombre de Jehová en todo tiempo, me vaya bien o me vaya mal, crea yo que me vaya bien o crea que me vaya mal. Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Mientras no nos apartemos de su mano tampoco nos deja, su mano nunca nos va a dejar, nos va a desamparar. Él sabe lo que hace, Él conoce la obra que comenzaron sus manos sobre nuestras vidas y Él no va a desamparar esa obra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero lo que predicamos es la eternidad. Cuando alguien venía a pedirle un milagro a Jesús, lo que Jesús le respondía generalmente era: ve en paz, tu fe te ha salvado. No dice tu fe te ha sanado, más allá de que la palabra sanado viene de tu fe te ha salvado. Porque lo que nos salva es la fe, porque no importa la sanidad del cuerpo, y como dijo Jesús, no importa que lleguemos al cielo con un ojo menos, como dijo Jesús, por ponerle un ejemplo. No importa la sanidad del cuerpo, más allá de que Dios te puede sanar, más allá de que Dios te puede dar lo que le estás pidiendo, más allá de que Dios en su soberana voluntad puede bendecirte y multiplicar tus bienes y darte lo que le estás pidiendo, no es eso lo que realmente importa. Lo que importa es la salvación, que es el primer y el más grande milagro que recibimos como hijos de Dios cuando le creemos. Porque la fe nos salva y es eso lo que predicamos, la salvación, la eternidad, la redención, por lo que Cristo murió en la cruz del Calvario. Ese es el verdadero evangelio, no el mejor nivel de vida, no la mejor calidad de vida. Aunque Dios nos puede dar
todo eso, insisto, si le somos fieles, si le creemos. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y viene, la bendición de Dios viene si lo creemos. Pero cuando buscaba cómo denominar esta campaña, qué era lo que se iba a predicar en esta campaña, qué era lo que íbamos a hablar en esta campaña, terminé por denominar, por ponerle un eslogan, o por llamarlo, por anunciarlo, por promocionarlo como 3 noches del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que esta es una noche del Espíritu Santo en donde le damos la libertad a Él para que Él haga lo que quiera con nuestras vidas en este lugar, en la casa? Le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Honra la presencia de Dios. Honra la presencia de Dios. Por eso nos reunimos. Por eso nos reunimos. Por buscar la presencia de Dios, que yo siempre predico esto y no me importa volver a predicarlo cuantas veces sea necesario, y lo voy a volver a predicar y lo voy a volver a decir porque es la esencia de Aires del Cielo. Este es el mensaje y esta es la esencia de Aires del Cielo. Nos reunimos en este lugar para buscar la presencia de Dios. Nos reunimos en este lugar para encontrarnos con el Espíritu Santo. Denominamos a esta congregación Aires del Cielo, porque la palabra aires es traducción de la palabra espíritu. Y bueno, el Espíritu Santo en más de una ocasión a lo largo de toda la Biblia se ha manifestado por medio del aire, por medio del viento, por medio del soplo. Cuando le dice a Ezequiel, ven y sopla de los 4 vientos, cuando estaban todos unánimes juntos, el Espíritu Santo sopló como un estruendo de un viento recio sobre la casa. Porque el Espíritu se traduce como aire, por eso somos aires del cielo, porque somos el cielo acá en la tierra, el reino de los cielos acá en la tierra, la extensión del cielo acá en la tierra. El Espíritu se manifiesta por medio del aire en la atmósfera. Aunque no lo podamos ver, no lo podemos experimentar, es como el viento que sopla, uno no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Ese es el Espíritu de Dios. Así se manifiesta el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el motivo por el cual nos reunimos en este lugar, y esa es la esencia por la cual nos reunimos en este lugar. Y decidimos hacer esta campaña para mantener esa esencia como iglesia. Y en primer lugar porque así comenzó la iglesia. Así fue como comenzó la iglesia. La iglesia comenzó hace más de 2000 años atrás, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y no quedó nadie. A Jesús se estima que lo seguían entre 15.000 y 25.000 personas. No quedó nadie cuando lo mataron, cuando lo crucificaron. Quedó solo. Inclusive hasta los más íntimos, los 12 discípulos más íntimos, dice, dejándole huyeron. Quedó solo, no quedó nadie. Después Jesús resucitado tuvo que recorrer lugar por lugar e ir juntándolos a todos nuevamente. Tardó 40 días en volver a juntarlos a todos. Después de esos 40 días los reúne a todos nuevamente, a los más cercanos, y asciende a los cielos en una nube. Pero previo a ascender a los cielos les dice, quédense aquí hasta que sean investidos por el poder de lo alto. Recibiráis poder cuando sea lleno del Espíritu Santo, y me seréis testigos en todo Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces los discípulos se quedaron ahí reunidos en una casa, esperando, aguardando la promesa del Padre. Así comenzó la iglesia. Y esa es la esencia de la iglesia. Reunirnos para esperar la manifestación de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la gloria de Dios, para buscarle a Él. En eso consiste la iglesia. Se juntaron en una casa. Y sí, bueno, después vino la institucionalización de la iglesia, además, por cuestiones legales, además, uno tiene que tiene que responder a distintas cuestiones, pero la iglesia son 2 o 3 reunidos en mi nombre, buscándole a Él. Eso es la iglesia. La palabra iglesia se traduce como reunión, iglesia, es la misma palabra. La reunión de personas que se reúnen, valga la redundancia, a buscar a Dios. En eso consiste la iglesia. Y así comenzaron todos en una casa reuniéndose, y eran aproximadamente 120 personas de las 15.000, 25.000 que le seguían. 120 personas. En realidad no quedó nadie. Después de ver a Jesús resucitado, volvieron 120. Solo 120. Esos 120 se mantuvieron 8 días clamando, sin saber cuándo iba a venir la promesa del Padre, sin saber cuándo Dios iba a mandar a su Espíritu Santo, sin saber cuándo se iba a manifestar lo que Dios les había prometido por medio de Jesucristo.
Yo me tengo que ir, les dijo Jesús, pero dejo con ustedes al Consolador, dejo con ustedes al amigo fiel, dejo con ustedes. Y los discípulos al Paracleto, no sabían lo que iban a experimentar hasta ese momento. 8 días reuniéndose todos los días a adorar el nombre de Dios, a buscar el nombre de Dios, a alabar el nombre de Dios. En eso consistía la iglesia. En eso consistía la iglesia. Hasta que de repente se oyó el estruendo de un viento recio que sopló sobre la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y en eso consiste la iglesia de Dios, en que nos reunamos a buscar su presencia, así como la iglesia primitiva. La primera iglesia se reunía todos los días a buscarle a Él para poder experimentar la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. En eso consiste la iglesia. Ese es el único motivo por el cual nos tenemos que reunir, a buscarle a Él, a experimentar su gloria, su poder. ¿Y por qué soy tan redundante con esto? ¿Y por qué repito esto? ¿Por qué quiero mantener que mantengamos esta esencia? Porque es la presencia de Dios la que va a manifestar milagros, prodigios, maravillas. Es el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Vino el Espíritu Santo, fueron todos llenos, cada uno comenzó a hablar en lenguas como de fuego, según el Espíritu les daba que hablasen. Y pasaban por afuera partos, medos, elamitas, y les decían: estos están llenos de mosto, pero le oímos hablar en nuestras lenguas. Y comenzaron a acercarse y se acercaban. Y comenzaron a escuchar la prédica del Evangelio, lo que Pedro se levantó y predicó. Y en los postreros días, dijo Pedro, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán y verán sueños y soñarán sueños y verán visiones. ¿Cuántos creen en esa promesa? ¿Cuántos se aferran en esa promesa? En los postreros días derramaré de mi espíritu. Él quiere derramar de su espíritu sobre la iglesia. Él quiere derramar de su espíritu sobre tu vida. Seréis investidos con el poder de lo alto. Seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. Juan bautizó en agua, pero serán bautizados en Espíritu Santo y fuego, les dijo Jesús. Recibieron el bautismo del Espíritu. Recibieron el poder del Espíritu. Y en ese momento dice que desde ese momento, después de esos 8 días de clamor, dice que vinieron, comenzó a acercarse la multitud. Multitudes comenzaron a acercarse. Al principio estaban atónitos, maravillados. Algunos se burlaban, decían: estos están llenos de mosto. Pero comenzaron a acercarse, y cuando escuchan la prédica del Evangelio, recibiréis el Espíritu Santo. Recibiréis el poder de Dios. Cuando escuchan a Pedro predicar, dice que 3.000 personas, ese solo día, 3.000 personas se acercaron compungidas de corazón diciendo: varones galileos, ¿qué haremos para ser salvos? Porque cuando el Espíritu de Dios está, es el Espíritu el que redarguye, el que convence de pecado, es el Espíritu Santo. No es la prédica ni del pastor ni de quien es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está, es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra sobre cada vida. No quien está al frente. Quien está al frente simplemente se deja usar, pero es el Espíritu Santo el que manifiesta su gloria, su poder. Y dice que todos esos días veían el poder de Dios de una manera tal que los discípulos caminaban y con la sola sombra irradiaban el poder de Dios. El Espíritu de Dios estaba dentro de ellos y el poder de Dios era tan fuerte en ellos que irradiaban ese poder. Y con la sola sombra, al pasar ellos, dice que los enfermos eran sanos. Cuando los enfermos pasaban por al lado de ellos, se sanaban por el poder de Dios que se manifestaba sobre la vida de ellos, narra la Biblia. Bastaba solamente con que pasaran al lado. Qué hermoso sería experimentar ese poder de Dios sobre nuestras vidas, sobre la iglesia. ¿Cuántos quieren, anhelan ese poder de Dios? Y creen que ese poder se puede volver a manifestar sobre cada vida. Y por eso es esta campaña. Por eso hacemos esta campaña. No crean que mañana van a caer 200 personas a este lugar. No digo que no crean. Sí, Dios lo puede hacer. Pero la razón por la que hacemos esta campaña es porque quiero inculcarles, quiero que volvamos a esa esencia de buscar al Espíritu Santo por sobre todas las cosas. Porque si buscamos, y por eso denominé estas 3 noches del Espíritu Santo.
Porque si nos dedicamos a buscar la presencia de Dios como iglesia, si nos unimos en un mismo clamor como iglesia a buscar su presencia, a invocar su poder, a arrebatar el reino de los cielos que sufre violencia por causa de los valientes que lo arrebatan, si nos atrevemos a creer que vamos a ver la gloria de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo es el que va a llenar cada corazón y es el poder de Dios que está dentro tuyo, que va a irradiar de dentro tuyo, y es ese poder, es ese Espíritu Santo el que va a sanar a los enfermos, el que va a liberar a los cautivos, el que va a echar fuera demonios. Es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren ese Espíritu Santo en sus vidas? Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Y tenemos que aprender eso como iglesia, a buscar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que nos tenemos que mantener buscando. En eso es lo que nos tenemos que mantener clamando. En la presencia de Dios, en buscar su reino primeramente, sabiendo que el resto viene por añadidura. Y sí, las almas pueden llegar como sucedió en la iglesia primitiva, que por la manifestación del Espíritu Santo, por ese viento como de un estruendo que sopló sobre la casa y fueron todos llenos, y a raíz de eso se acercaron como 3.000 personas, porque es el Espíritu Santo el que va a añadir a los que han de ser salvos. Dice la palabra de Dios en Hechos que el Espíritu de Dios añadía cada día a los que iban a ser salvos. Y es con el Espíritu Santo que tenemos que impactar esta ciudad. Es con el Espíritu de Dios que tenemos que impactar Villa Constitución. Y es al Espíritu de Dios al que tenemos que buscar, sabiendo que es el Espíritu de Dios el que va a convencer de pecado, el que va a redarguir, el que va a manifestarse sobre esta ciudad si podemos creer. Si podemos clamar por su presencia primeramente. Pero por eso en esta noche y a partir de esta noche, lo primero que quiero que aprendamos y que comencemos a hacer como iglesia principal, aunque ya lo venimos haciendo, pero que lo hagamos más, buscar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Por eso tenemos la reunión del Espíritu Santo todos los miércoles en este lugar, porque es un momento en el que le damos la libertad a Él, para buscarle a Él, para que Él se manifieste. Pero muchas veces perdemos ese hambre, esa fe, esas expectativas de lo que Dios puede hacer si nos atrevemos a creerle, si nos atrevemos a buscarle. Y es su presencia lo que tenemos que manifestar, lo que se tiene que manifestar mediante nuestro clamor, mediante nuestra adoración. Es su presencia, es su poder, es su gloria, es su gloria. A los 12 años soy creyente de todas las vidas. Mis viejos me criaron en la iglesia. Pero a los 12 años experimenté mi encuentro con Dios, lo que me mantuvo todos estos años. Conocí la presencia de Dios. A los 12 años, en una noche, y todavía resuenan esas palabras en mi corazón. Hoy las recordaba cuando un tal Cristian Ferrari dice: ¿dónde está Estanislao? ¿Hay algún Estanislao acá? Estaba ministrando en ese momento y mientras que todos estaban orando comienza a llamar. Y ahí Dios, mediante este hombre, responde a una oración que yo había hecho 2 días antes. Y desde ese momento me enamoré de la presencia de Dios, me enamoré de Dios. En ese momento comenzó mi relación con Dios. En octubre, hace 13 años ya, un domingo de octubre de 2011, si mal no recuerdo, un 16 de octubre de 2011. Pasaron algunos días, algunas semanas y comencé a buscar la presencia, o comencé a orar, comencé a escuchar prédicas, comencé a escuchar distintos predicadores, hasta que un día doy con un tal Dante Gebel, que escuché una prédica que predicó hace como 30 años más o menos, acerca de la presencia de Dios, acerca de la presencia. Y a pesar de que ya había tenido ese encuentro con Dios, no había tomado conciencia del Espíritu Santo, no había tomado conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Creía que la relación con Dios consistía en orar, y sí, pero ese día fui consciente de lo que es tener la presencia de Dios, más o menos en noviembre del 2011, de lo que es tener la presencia de Dios en nuestros corazones. Ese día me enamoré de la presencia de Dios. Ese día no dejé de clamar nunca más por la presencia de Dios desde que escuché aquella prédica en la que Dante dice: muchos cristianos buscan la gracia de Dios y se conforman con la gracia de Dios, pero aquellos íntimos son los que buscan la presencia de Dios, que es lo principal, y se basaba cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Dice que Dios habla con Moisés y le dice: yo enviaré el ángel con ustedes
Y será el ángel el que los guiará, el que los cuidará y que los llevará a la tierra prometida. Pero mi presencia no irá con ustedes, le dice Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y en ese momento dice que Moisés se levantó y mandó al pueblo a que vistan luto, a que rasguen sus vestiduras, a que comiencen a llorar, a que comiencen a clamar. Y le dice Moisés a Dios: no nos quites del desierto si tu presencia no ha de ir con nosotros. Muramos en el desierto si tu presencia no ha de ir con nosotros. Y todo el pueblo vistió luto, y todo el pueblo clamó, y todo el pueblo quemó sus atavíos en presencia de Dios, y comenzaron a llorar y clamaban por la presencia de Dios. Entonces Dios le responde a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. A partir de que clamaron, de que no se conformaron, Dios iba a enviar al ángel. Por su gracia, Dios iba a enviar al ángel que los iba a conducir a la tierra prometida. Pero qué hermoso es cuando nos atrevemos a más y no nos conformamos solo con ser salvos por la gracia de Dios, sabiendo que somos salvos, creyendo que somos salvos, pero queremos subir de nivel, queremos ir más allá, queremos su presencia. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en sus vidas? Para eso son estas 3 noches de campaña, porque comienza hoy. Pero cuando comencemos a apasionarnos por la presencia de Dios, cuando comencemos a desesperarnos por la presencia de Dios, cuando ese hambre y esa sed por la presencia de Dios vaya en aumento en nuestros corazones y comencemos a clamarle, el poder de Dios y la presencia de Dios va a ir en aumento, porque el poder y la presencia de Dios no cesan tanto estemos dispuestos a recibir de su poder, de su presencia. Dios tiene más para nuestras vidas si estamos dispuestos a creer. Y cuando esa presencia llena nuestras vidas, es el poder de Dios el que se manifiesta sanando al herido, sanando al enfermo, levantando al cautivo, liberando al cautivo. Es el poder de Dios. ¿Y para qué queremos tener una iglesia grande si el Espíritu de Dios no está con nosotros? ¿Para qué queremos tener que vengan almas si la presencia de Dios no va a estar? No nos quites de aquí, muramos en el desierto si tu presencia no ha de ir con nosotros, dijo Moisés. Ese es el clamor que tenemos que levantar como iglesia. No seguir, que Dios no nos permita seguir. Que Dios no nos permita seguir si su presencia no ha de ir con nuestras vidas. Que pueda ser tu clamor personal: Señor, no me permitas vivir un día más si tu presencia no ha de ir con mi vida, si tu presencia no ha de estar conmigo. Así como le sucedió a Salomón. El Espíritu de Dios se apartó de Salomón y Salomón ni se dio cuenta de que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Seguía reinando, seguía teniendo la unción, pero ni se había dado cuenta de que Dios lo había dejado, de que Dios se había apartado. Qué triste es que el Espíritu Santo se aparte de nuestras vidas y no darnos cuenta. No darnos cuenta. Porque lo peor es que no nos damos cuenta. Un día comenzamos a enfriarnos. Un día comenzamos a dejar de orar gradualmente, cada vez menos. Comenzamos a dejar de leer la palabra, de meditar en su palabra, en sus promesas, hasta que un día el fuego del don de Dios se apaga en nuestros corazones. Porque es nuestra responsabilidad avivar el fuego del don de Dios que está en nuestras vidas. Y el fuego del don de Dios puede ser encendido como fue con Timoteo por medio de la imposición de manos de Pablo. Pero era responsabilidad de Timoteo avivar el fuego del don de Dios en su corazón. Y Pablo le da la orden y le dice: vos avivá el fuego del don de Dios que está en ti mediante la imposición de mis manos. Y ese fuego está en tu corazón. Pero es tu responsabilidad avivarlo en el día a día, clamando todos los días, buscándole todos los días, adorándole todos los días. Es tu responsabilidad. No es ni del pastor, ni de la reunión del domingo, ni del miércoles, ni de la prédica. Es tu responsabilidad avivar el fuego del don de Dios. Y es tan hermoso habitar en la presencia de Dios, morar bajo su sombra, habitar bajo su abrigo. Es tan hermoso encontrarse con su presencia, enamorarse de su presencia, permanecer en ese primer amor. Es tan hermoso, es tan hermoso. Y por eso es que quiero que clamemos para que la gloria de Dios se nos revele. Porque cuando Moisés cuando Dios le dice: mi presencia irá con ustedes y les dará descanso, irá contigo y te dará descanso. Moisés recibe la presencia de Dios, pero ahora Moisés sube un nivel más y clama. Y le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dice: pero Moisés, nadie puede ver mi gloria y vivir. Y Moisés le dijo: no me importa, yo quiero ver tu gloria. Bueno, y lo ubicó detrás de una peña, de una roca.
Lo ubicó detrás de una roca y le dice Dios a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de ti, mas no podrás ver mi rostro, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Y Moisés apenas pudo ver el manto de Dios pasar delante de él. Vio la gloria de Dios. Y cuando Moisés descendió del monte, dice que nadie podía ver el rostro de Moisés, porque el rostro de Moisés brillaba y tuvo que colocarse un velo para cubrir su rostro y no encandilar a quienes lo miraban. Eso pasa cuando experimentamos la gloria de Dios, cuando experimentamos el poder de Dios. Y Moisés clamó: te ruego que me muestres tu gloria. Hoy la roca que tenemos es Cristo. Hoy la roca que nos cubre, que nos guarda, es Cristo. Y mediante esa roca es que hoy tenemos total acceso al trono de gracia para hallar gracia con el oportuno socorro y para experimentar su gloria y para experimentar su poder. Si nos atrevemos a creer, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Si puedes creer, dice su palabra. Y para eso es esta campaña. Para que clamemos, para que pidamos, para que llamemos, para que nos apasionemos por la presencia de Dios, para que busquemos la presencia de Dios. Porque es el Espíritu Santo, iglesia. Es con el Espíritu Santo, no es con ejército ni con espadas, es con su Santo Espíritu. Para que volvamos a apasionarnos por la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren esa presencia arder sobre sus vidas? Y hoy se enciende un clamor en este lugar. Hoy se enciende un clamor en cada corazón. Y esta campaña comienza hoy, si bien son 3 reuniones con esta temática. Esta campaña no termina, porque a partir de hoy nos mantendremos buscando, clamando por la presencia de Dios en nuestras vidas, con corazones avivados, compungidos, todos los días buscándole, clamándole, intercediendo en el Espíritu, según el Espíritu nos dé que oremos, que hablemos, que pidamos, que intercedamos. Que podamos avivar ese fuego de su don en nuestros corazones, sabiendo que es el Espíritu Santo el que va a soplar de los 4 vientos sobre una ciudad en la que puede haber muerte espiritual, sobre una ciudad alejada, sobre una ciudad apartada. Hay tantas almas aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Hay toda una creación que gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Pero lo prediqué, ya lo vengo predicando hace 2 semanas. ¿Cómo invocarán aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Dijo Pablo a los romanos. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Si no hay quien se levante. La iglesia sos vos. La iglesia no son las 4 paredes. La iglesia sos vos en tu entorno, influyendo, influenciando mediante el poder y la presencia y el Espíritu Santo adentro tuyo. La iglesia sos vos a donde quiera que vayas. Sos aires del cielo. A donde quiera que vayas, sos una extensión del cielo en la tierra. El Espíritu de Dios está dentro tuyo. Sobre tu boca ha puesto sus palabras y con la sombra de su mano te cubrió, extendiendo los cielos y desechando los cimientos de la tierra, dice Isaías 51:16. Si podemos creer, ese Espíritu Santo es el que va a afectar nuestro entorno. Y mediante el poder y la presencia de Dios ardiendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, si nos mantenemos clamando, apasionados. Oren, dijo Jesús, para que el Padre envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros es poco. Y la creación gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. El problema es que la creación ni siquiera sabe de qué tiene necesidad, porque ¿cómo le invocarán si no le conocen? ¿Y cómo le van a conocer si no les predicamos? Y para eso es esta campaña, iglesia, para que nos levantemos creyendo que el poder de Dios está dentro nuestro. Y ese poder tiene que ir en aumento, y esa gloria tiene que ir en aumento, y esa presencia tiene que ir en aumento. No me quiero extender más, sino que quiero que dediquemos estos minutos a buscar la presencia de Dios de todo corazón, que dediquemos estos minutos a clamar por la presencia de Dios para que comience a arder en nuestros corazones. ¿Cuántos pueden comenzar a clamar en este momento? Les invito a que, así como en Pentecostés estaban todos unánimes juntos clamando, en eso consistía la reunión, en eso consistía la iglesia. En eso consistía, en que se reunían a esperar, a guardar la promesa del Padre. Les invito, todos cierren sus ojos, comiencen a clamar, interceder, comiencen a pedir: Señor, quiero ver tu gloria, quiero experimentar tu poder, tu presencia llenando mi vida. Clama, iglesia, abrí tu boca. Comenzá a clamar, comenzá a interceder, comenzá a orar según el Espíritu te dé que hables. Pedí, llamá, buscá.
Al que pide se le da, al que llama se le responde, el que busca encuentra, y Él dará de su espíritu abundantemente a aquellos que se lo piden. Pues si un padre sabe dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará de su espíritu a aquellos que se lo piden, y Él dará abundantemente. El que pida, pida con fe, no dudando nada, sabiendo que el que duda es semejante a la onda del mar, que es desechada por el viento de un lado a otro. Pero el que pida, crea que Dios dará abundantemente, sin mezquinar. Él dará abundantemente de su presencia a aquellos que se la pidan. Pedí, iglesia, clamá. Clamá que algo comienza a suceder en ese lugar ahí donde estás en tu vida. Clamá, clamá. Abrí tus labios. Abrí tus labios. Él llena tu boca de alabanzas. Él aviva, enciende el clamor en tu interior, en tu corazón. Él vuelve a apasionarte por su presencia. Él vuelve a enamorarte de su presencia. Él vuelve a avivar, encender ese fuego de su don en tu corazón. Él vuelve a avivarte, a llenarte ahora. Algo comienza a suceder ahora. Todos clamando, todos orando, todos intercediendo. Todos buscando el poder de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Algo tiene que suceder. Cuando la iglesia clama, pide, llama, busca al Padre, no se resiste. Algo tiene que suceder cuando nos unimos en un mismo clamor. Y Pedro se levantó y dijo las palabras que anunció el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y soñarán sueños, y verán visiones. Pero Joel también dijo: busquen el rostro de Dios, busquen el rostro de Dios. Busquen el rostro de Dios. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Clamá. Clamá que el fuego del don de Dios comienza a avivarse en este momento sobre cada vida ahora.